grandes eventos que han marcado la vida. Antes de estos dos eventos, de estas dos bombas nucleares, el mundo no había visto algo tan grande y tan catastrófico. Fue la primera vez que se lanzaron bombas atómicas. Y ahorita con la guerra del Medio Oriente, este imperio persa, Irán, está amenazando una bomba que ellos llamaron la mamá de las bombas, el Al-Fatah en el idioma de ellos. Una bomba destructiva que puede acabar con, incluso ya lanzaron una que llegó a 4.000 kilómetros de distancia, una isla que se llama Diego García. Cosas que están en la Biblia, hermano, fin de mundo, y la cual tenemos que nosotros estar preparados. Como dije, este es un evento de energía tan catastrófico que sucedió, y a partir de ese momento el mundo vería la implementación de cada país del primer mundo, como llaman ellos, armándose hasta los dientes con guerras, con bombas, con todo tipo de armas, armas químicas, cantidad de armas. Pero hermano, eso lo vio el mundo hasta ese tiempo. Pero en la Biblia hay un acontecimiento aún más grande y más poderoso que supera incluso al de esas dos bombas destructivas. En esta mañana quiero mostrarles este suceso maravilloso, lo que ocurrió en Pentecostés, allá en la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia primitiva, sus orígenes. Si bien esas dos ciudades japonesas se desató una destrucción masiva, grandísima, hay fotos que muestran un antes y un después de la ciudad de Nagasaki, donde se ven las calles, los edificios, y más muestran después la otra foto, donde ha sido arrasada por completo. No queda absolutamente nada de esa ciudad. Pero hermano, mire, en Jerusalén se desató una extraordinaria fuerza de transformación con nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Como leímos hace rato en Juan 14, el Señor Jesús le dice, yo les daré otro consolador. Les enviaré al Paracleto, al defensor, abogado. Paracleto tiene 2, 3 significados. Con esa bomba atómica se inicia la era de la guerra nuclear en el mundo. Pero Pentecostés marcó el inicio del Espíritu Santo en la iglesia, con su espíritu bautizador. Porque el Espíritu Santo antes se manifestaba en el Antiguo Testamento, pero eran seleccionados a cierta una que otra persona. Dice en Isaías 45, mi ungido el rey Ciro. El Señor utilizaba, el Dios Padre utilizaba ciertas personas y donde el Espíritu Santo se poseía, llegaba a la persona y eran utilizados, eran instrumentos, así como usó a David, como usó a Moisés. A partir de Pentecostés se exhibe el poder redentor y ese poder capacitador de Dios. Ese pequeño grupo de discípulos de Jesús se convertirían, lo que dije ya, en esa comunidad llena del Espíritu Santo, que fue capacitada para compartir el poderoso evangelio de Dios, del Señor, de Jesucristo. De manera que el capítulo 2 del libro de Hechos es un texto bastante extenso, como dije hace rato. Y ya, como dije, lo vamos a dividir en tres puntos. El primer punto lo llamé los eventos de Pentecostés, donde del versículo del 1 al 13 vemos los eventos que sucedieron en Pentecostés. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
unánimes. Primero tenemos que decir que la palabra Pentecostés significa quincuagésimo o 50, porque se celebraba cada 50 años, cada 50 días después de la Pascua. En Israel habían grandes fiestas. Habían 3 grandes fiestas religiosas. La Pascua era una de ellas. Y cada 50 días después se celebraba el Pentecostés. Así como lo dice, lo ordena Dios a su pueblo en Levíticos capítulo 23, versículos 15 y 16. Nos dice que a partir del día siguiente, al día de reposo de la Pascua, contarán 50 días para conmemorar la cosecha del trigo. Ahora bien, hermano, esto significa que Pentecostés siempre caía el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo. Usted cuenta desde los 49 días, desde un sábado a los 49 del otro día sábado, siempre va a caer el Pentecostés el primer día de la semana, después de las 7 semanas. Después del último día de reposo de los 49 días, el 50º día. Ahora, noten esto. El Señor Jesucristo resucita un primer día de la semana. Según los registros de los evangelios, el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos después de resucitar el primer día de la semana. Ahora estamos diciendo, mire, que el Espíritu Santo fue derramado por Dios el primer día de la semana para dar el nacimiento a su iglesia, la iglesia primitiva. Por eso que esta es una de las razones porque el pueblo de Dios nos reunimos los domingos. No como quieren hacer ver muchas otras sectas, que como ellos impusieron el domingo el culto al sol invictus, el 25 de diciembre, como dicen ellos. Entonces nosotros agarramos el domingo para celebrar nuestros cultos, nuestras congregaciones, porque estamos siguiendo algo que ellos dijeron, no. El Señor Jesucristo, cuando se le aparece a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús, fue el primer día de la semana. Cuando el Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos, fue un primer día de la semana. Cuando se le aparece a más de 500 personas, fue el primer día de la semana. Es una de las razones por la cual nos congregamos un domingo. En Hechos capítulo 20, versículo 7, vemos al apóstol Pablo predicando en la isla de Troas un primer día de la semana. En 1 Corintios 16, el apóstol Pablo ordena que sean recogidas las ofrendas el primer día de la semana, así como hayas prosperado, has guardado, recoge para lo que vayas a dar. E igualmente es el día del Señor. Ahí hay 2 diferencias, el día del Señor y el día de la ira o el día grande de Jehová. El día del Señor, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el día del Señor, cuando se le aparece el ángel del Señor y le da las revelaciones de todo Apocalipsis. Y el día de resurrección del Señor Jesucristo, como dije, es el primer día de la semana. El día del Señor se asocia en que se adora al Señor, no como el concepto, como dije, del día de la ira. El día de la ira es otro evento escatológico que aparece en algunos profetas, en Daniel, y aparece en el Apocalipsis. Ahora, veamos los eventos que ocurrieron ese día en Pentecostés, que se narran en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vamos al versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. Noten que dijo que fue un viento.
fue como un viento, y que llegó a la casa, sino que era un ruido como una ráfaga de viento, no era un viento en sí, era un ruido como de un viento impetuoso. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. A lo largo de la historia de la redención, el fuego y el sonido de un viento impetuoso se asocian con la poderosa presencia de Dios, esa presencia en medio de su pueblo. En Éxodo 19 dice que hubo truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte Sinaí. Cuando se inauguró el tabernáculo, cuando se inauguró el templo, dice que esa gloria de Dios que guió a los judíos a través del desierto en una columna de nube y fuego, esa gloria de Dios llenó el tabernáculo. Esa gloria de Dios llenó el templo que construyó Salomón. Y lo que el escritor del libro de Hechos, Lucas, nos está diciendo es que lo mismo sucedió en Pentecostés. Ese viento recio y ese fuego son el Señor mismo, nuestro Dios, hablándonos. En Jerusalén, en ese día, en ese domingo, en una casa común, donde estaban reunidos, dice el capítulo anterior, en el aposento alto habían reunido 120 y se derrama el Espíritu Santo. En ese momento, cuando Dios está iniciando la construcción de un nuevo templo espiritual, y ese nuevo templo espiritual, como dijo el mártir, el primer mártir, como dijo Esteban, en Hechos 7:48, un templo no hecho de manos, un templo hecho de piedras vivas, donde usted y donde yo formamos parte de ese nuevo templo, que es el nacimiento de la nueva iglesia en Cristo, y donde mora, por supuesto, el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22, el apóstol Pablo compara la iglesia con un edificio donde Cristo es la piedra angular, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué fue lo que aprendieron los apóstoles con Cristo? En ese caminar de 3 años y medio, vieron milagros, vieron prodigios, vieron cualquier cantidad de cosas que hizo el Señor Jesucristo y aprendieron. Toda esa doctrina que aprendió el apóstol es el basamento donde hoy en día la iglesia cristiana evangélica, en su sana doctrina, basa sus enseñanzas. Una enseñanza cristocéntrica, basada en la palabra de Dios, porque no hay otro libro donde nos podamos basar, sino en la palabra de Dios, en la Biblia escrita por el Espíritu Santo, iluminó a estos santos hombres. Así que, hermano, mire, usted y yo somos el nuevo templo. Somos la piedra viva edificada por el Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. El versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Aquí no es el tema central de lo que yo quería venir a hablar hoy, sobre el don de lengua, pero es importante que debemos ver aquí, hermanos, que primero, que los que fueron llenos del Espíritu Santo, este es un tema de, digamos que de discusión para otra predicación. Fueron llenos del Espíritu Santo, he preguntado y he hecho ciertas investigaciones a algunas personas, no, los 120. Leyendo bien, sacando con pincita la palabra del Señor, haciéndole su respectiva exégesis, yo llegué a la conclusión de que los que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua fueron los 12 apóstoles que están ahí. Ya vamos a ver por qué. Los que fueron llenos del Espíritu Santo, como digo, fueron los 12 discípulos. Y las lenguas que hablaban
eran idiomas reales, con todo el respeto que merecen las personas que dicen que hablan en lengua, que creen. Eso que comúnmente se ve por las redes o que tú ves en algunas iglesias, el rabasayaba, chucho, es cosas raras que parecen una metralleta. Con todo respeto, no creo que sean lenguas, dones de lengua que se hayan repartido. Porque aquí me está diciendo que son idiomas. La Biblia misma me dice más adelante, en los versículos más adelante, cretenses, árabes, partos, elamitas, los escuchamos hablar en nuestra misma lengua, en nuestro mismo idioma. Y cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 está haciendo la exageración que él dice, si yo hablase, una suposición, está exagerando, eso se puede llamar una hipérbole. Si yo hablase en lenguas angelicales, esto nos lleva a los ángeles los que nos habla la Biblia desde Génesis. ¿En qué idioma hablaban los ángeles? Se comunicaban igualmente como se comunicaban las personas de ese tiempo, los humanos. Entonces, son contradicciones que nos han llevado a ciertas diferencias y luchas estériles, que no tienen, pero es bueno aclararlo. Esos balbuceos, como dije, hay una palabra que se llama jerigonza para describir todos esos balbuceos, esas cosas, esas palabras sin sentido. Eso es lo que quiere decir jerigonza. Palabras sin sentido que expresa mucha gente, más que todo la gente de los pentecostales, los radicales. Ellos dicen que si tú no hablas en lengua, tú no tienes al Espíritu Santo, no has sido bautizado. La palabra me dice que cuando creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, son contradicciones que son buenas aclararlas. El versículo 6 nos dice, al producirse ese estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí tiene la respuesta de que el hablar en lengua son idiomas o glososalia. Versículo 8. ¿Cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua? Se preguntaban ellos. Voy al 11. Cretense, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua. Las maravillas de Dios. Hermano, por eso le digo, eran idiomas o dialectos reales, no balbuceos ni frases sin sentido. O como por las redes hay una muchacha que dice que habla extraterrestre, no sé si la han visto. Te amo. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno. En Génesis, hermano, mire, Dios descendió para dividir a la gente que querían hacer, ¿se acuerdan? Aquella torre de Babel, donde todos querían hablar el mismo lenguaje y querían subir para llegar a Dios. En Pentecostés Dios volvió a descender, no para dividir. Esta vez no vino cuando dividió, le dio cada idioma a cada gente que estaban construyendo esa torre, sino vino para unificar a su pueblo, superando las barreras del idioma a través de esa unidad que produce el evangelio. ¿Y cuál fue la reacción de esta gente a quienes les estaban hablando, que les hablaban en lenguas, en sus propias lenguas? Dice el versículo 12, y todos estaban asombrados y perplejos, y se decían entre sí, ¿qué significa esto? Pero otros, burlándose, decían, estos están ebrios de mosto. Pocas palabras, estaban borrachos. Mientras unos estaban interesados en saber qué era lo que estaba pasando, otros se estaban burlando, estos borrachos. Entonces empieza el apóstol Pedro a decirle ciertas cosas. Pero también, mira hermano, esto nos recuerda algo muy importante. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, cuando vamos a predicar el evangelio, ese evangelio de salvación, debemos tener claro de que todos no van a aceptar el mensaje.
podemos predicarle a la mayoría, predicarle ese hermoso evangelio que nos estableció el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, los primeros versículos, ese evangelio hermosísimo de que Dios murió, Dios resucitó a Jesucristo y que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el sentido principal de lo que es el evangelio, hablar de Cristo, que Cristo murió por tus pecados y que Él resucitó. Que Cristo, como dice la palabra griega maranata, Cristo viene pronto otra vez por su pueblo. Y si no estamos preparados, hermanos, estamos mal. Hoy en día hay tantas personas que se les ha hablado de Cristo y saben o han sido criados, se han desviado en el camino y saben quién es Cristo, que Cristo murió, que Cristo derramó su sangre. Y hoy en día lo que yo llamo, hay muchos simpatizantes del Evangelio, que saben que el Cristo es el que lo salva, pero a pesar de eso siempre andan por sus caminos, andan haciendo las cosas que no son las que nos pide la palabra. Por eso yo digo simpatizante. Todo el mundo cree en Dios, ¿cómo no? Pero ¿en cuál Dios creen? ¿El Dios Mamón? ¿El Dios del efectivo? ¿O el Dios verdadero que nos dio a su Hijo que murió en la cruz por nosotros? Esa es la gran diferencia. Dice el versículo 13, pues otros se burlaban, decían, estos están ebrios. El rechazo al mensaje del Evangelio es un tema recurrente en el libro de los Hechos, hermano. El libro de Hechos tiene 28 capítulos. Y los 28 capítulos, a excepción creo que es del 3 y del 10, en todo se rechaza al Evangelio. Usted se lee Hechos y le hace el estudio, en todo hay rechazo al Evangelio. Pero en el capítulo 3 lo rechazan, pero en el capítulo siguiente también. Y en el capítulo 10 hay algo, al personas que tú crees que sí van a aceptar, pero al siguiente capítulo 11 igualmente lo rechazan. O sea, completamente el libro de Hechos rechazan la palabra del Evangelio. Y como dice 1 Pedro 3:15, hay que prepararse para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Sin embargo, hermano, mire, por más capaz que seamos de compartir el Evangelio, que andemos todos los días predicando la palabra, siempre vamos a tener ese rechazo de algunas personas. Eso es normal, hermano. Usted no va a convencer a nadie. Usted no es el Espíritu Santo para estar convenciendo a las personas. Ese trabajo del Espíritu Santo convence de justicia y de paz. Así ya presentamos Pentecostés cómo llegó, con el viento recio, con fuego. Pasamos al segundo punto, que es el significado de Pentecostés. Es cuando empieza ese mensaje del apóstol Pedro, ese mismo apóstol, que semanas antes, poco tiempo, había 3 veces negado al Señor Jesús y fue llamado y fue restaurado por el mismo Señor. Y sale Pedro en defensa de todos, se para y comienza ese gran discurso que es el de Hechos 2. Dice el versículo 14. Entonces Pedro se puso de pies con los 11. Otra de las razones porque digo que fueron los 12 que fueron llenos del Espíritu Santo. Levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Yo le digo, hermano, este es el mismo Pedro que negó a Cristo 3 veces, pero ya ha cambiado, ya ha restaurado con una poderosa predicación. Ahora, Pentecostés
Hermanos, el poder del Espíritu Santo es el que puede elegir a una persona, a un hombre común y corriente, a cualquiera, a usted, a mí, a cualquier persona que use el Señor como Él quiere y como Él hace, para proclamar, para predicar, para heraldizar. Heraldizar es igual, es proclamar, llevar ese evangelio a la cual fuimos comisionados cada uno de nosotros. No solo el pastor o los diáconos. Cualquier persona, hasta un niño, puede predicar la palabra. Tenemos que tener esa capacidad de hablarle a otra persona del evangelio de la salvación. Radicalmente o medianamente. A mí me gusta más radical. Porque lo primero que hay que hacer es, al enfrentar a una persona, el primer paso es hacerle ver que es pecador, es un pecador, y que tiene que arrepentirse, que tiene que recibir a Cristo. Y le leemos algunos versículos. Pero la persona lo primero que tiene que saber que y entender que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Es el primer paso de una persona que se le puede predicar. Hacerle entender de que está muerto en delitos y pecados. Ahora vamos al versículo 15. Dice, estos no estaban borrachos como ustedes suponen, sino que es la hora tercera, que son las 9 de la mañana en ese tiempo. Ahora, en ese tiempo, las 9 de la mañana, en aquel tiempo, imagínense que estar borracho a las 9 de la mañana, eso era difícil, algo raro. Comparado con hoy en día, ahorita que acaba de pasar el jolgorio este de Apure, ahorita cuando venía en la mañana, va a salir a echar gasolina, mano, el despelote, el mundo como está sumido en perdición. Pero tenemos que predicar, tenemos que llevar el evangelio. 16, sino que esto que fue dicho por el profeta Joel, libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Recordemos lo que el Señor Jesús estuvo haciendo esos 40 días después de que resucitó. Estuvo instruyendo a sus discípulos de cómo interpretar de manera correcta el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, por supuesto. Cómo interpretar la palabra. Y en ese interpretar de la palabra, dice el apóstol Pedro en el versículo 17, en estos últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. El 18, hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Este sí es el día del Señor de que nos habla los profetas. El día grande, el día de la ira, el día donde estarán muchas personas, como dice Apocalipsis 20:15, los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, lo que se llama la muerte segunda. La gran tribulación, hermano. Gracias a Dios, la iglesia, con ciertas dudas de alguna gente, la iglesia no pasa por la gran tribulación, hermano. Lea su palabra. Si no tiene cómo discernirla, pregúntele a una persona que sí sepa. La iglesia no pasa por la gran tribulación, hermano. La Biblia es clara. Cuando en el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas, dice, y esto será para tu santa ciudad y tu pueblo, las 70 semanas. 69 semanas ya transcurrieron y queda una semana.
Y esa semana que queda es la gran tribulación. Y si yo me baso en lo que dice Daniel, que es para Israel, porque es para Jerusalén y tu santa ciudad y tu santo pueblo, entonces, hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Eso no quiere decir que tenemos una patente de corso para hacer vulgarmente lo que nos da la gana. No. Eso nos quiere decir que debemos estar preparados día a día, minuto a minuto, a cada momento. La frase que siempre uso cuando ando evangelizando: usted se acuesta hoy a dormir, ¿quién le asegura que usted despierta mañana? ¿Quién le asegura? Nadie, hermano, nada más él. Y si usted se acuesta sin pedirle perdón al Señor, sin orarle, sin estar a cuentas con el Señor, hermano, y por desgracia llega lo que se llama el rapto de la iglesia y usted está en pecado, ¿usted cree que usted va para arriba? Lo que sí va a estar entre el tribunal. Hay dos tribunales: el gran trono blanco y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo estaremos los cristianos, no vamos a ser juzgados, van a ser juzgadas nuestras obras, lo que hicimos después que fuimos convertidos, que fuimos nuevas criaturas. Ajá, fulano de tal, ¿qué hiciste? ¿Predicaste? ¿Qué hiciste? ¿Ayudaste? X. Dice Corintios que las obras van a ser pasadas por fuego y el día las va a declarar. Eso que la va a declarar que van a ser probadas. Dice que es oro, plata, piedras preciosas. Que el fuego lo que hace es darles más pureza. Y las otras obras son heno, paja, hojarasca. Eso es humo. Paja, hablando vulgarmente. Y esas obras van a ser juzgadas. No vas a condenación. El mismo apóstol Pablo nos lo dice en Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra es clara en muchos versículos. Y el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, hermano, a veces cometemos el gran error de andar el mensaje que dio mi hermano Morocho la semana pasada, el perdón. No perdonamos, o cualquier una palabra que usaba mucho mi papá, esas estupideces que a veces cometemos. Por cualquier cosa no. Somos como dicen esta generación de ahora, somos de cristal, nos quebramos. No, hermano. Ese gran mandamiento que dio el Señor Jesucristo, que lo resumió en dos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso se reduce a que no tendrás ídolos, no adorarás imágenes. Y el segundo gran mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto nos cuesta, verdad, amar al prójimo? Porque, ay Dios, Señor, ese vecino que me pusiste, o aquella persona. Hermano, agarre su orgullo, agarre su rabia, tal, mastíquela, tal. Perdone. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Eleve eso 70 veces a las 7. A ver cuánto le da. Dice el versículo 20: el sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga ese día glorioso del Señor, grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermano, en el Antiguo Testamento, como ya hace rato, el Espíritu Santo obraba en los creyentes y regeneraba a las personas. Dice que la gente fue salva, sí fue salva en el Antiguo Testamento. Ellos eran también pecadores, así como nosotros. También estaban muertos en delitos y pecados. En el libro de Ezequiel,
habla ese famoso mensaje, el Valle de los Huesos Secos. Pero en ese mismo libro dice, tiene que venir el Espíritu, que es el que le da vida a esos huesos, que los revive, les va poniendo tendón, carne, tal, y los revive. La obra capacitadora en ese tiempo no era universal, la obra del Espíritu Santo, sino que se restringía a ciertas personas, a un rey, a un profeta. Eran escogidos, mi ungido, decía el Señor, el ungido. Así ha dicho Jehová, como decían los profetas. Hermana, yo sé que está en Ezequiel, pero no sé qué cita es. 31, 32, no sé. 37. Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Léalo completo, que es muy hermoso ese pasaje. Como dije, el Espíritu Santo se restringía a ciertas personas que eran investidas con poder para desempeñar tareas específicas que la liderasen. Profetas, reyes, sacerdotes. Esa era la acción capacitadora del Espíritu, no regeneradora. Y esa acción, esa capacidad tenía cierto alcance, había cierto límite. Lo que en el Antiguo Testamento estaba limitado a unos pocos que eran escogidos por el Señor, cuando viene el día de Pentecostés, que llega el Espíritu Santo, hermano, ahora, tanto judíos como gentiles, el Espíritu Santo lo recibe esa persona que esté con el Señor. El derramamiento del Espíritu, como dije, no estaría puro restringido a Israel, no, sino que ahora es para toda persona. Todo aquel que confiese que Jesucristo, el que acepte a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo de una vez entra en esa persona. Y si hay un arrepentimiento genuino, si hay una transformación de su vida de verdad, el Espíritu Santo, primero que no, si aceptaste a Cristo de verdad, te arrepentiste, no vas a perder la salvación. Ese tema, igual que la salvación se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde, hermano. Así de sencillo. El que pierde la salvación, como dice en 1 Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Es lo que yo llamo hoy en día los simpatizantes del Evangelio. Comulgan con sí, pero no se identifican con Cristo, no trabajan en la obra del Señor. Y cuando de verdad necesitamos salir a hacer esa evangelización o necesitamos que esa persona demuestre de verdad que ha sido cambiada, Corintios 5:17, hay ciertas personas, hay gente que da su paso atrás, ¿no? Por ciertos temores, ciertas cosas, el que dirán, me van a ver con la Biblia, que dirán mis amigos, tantas cosas que pueden suceder, pero que hoy en día eso es real. Por eso yo los llamo el simpatizantes del Evangelio. El derramamiento del Espíritu no era restringido solo, estaba restringido solo a Israel, sino que ahora la promesa abarcaría a todos los que invocaran, como dice el versículo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo lo cita en Romanos 10 para subrayar que el Evangelio no hace distinción entre judío o el griego, sino que todo aquel que invoque el nombre del Señor, éste será salvo. Y al invocar el nombre no quiere decir nada más que, ay, Señor, no. Es ese cambio, es esa transformación de la vida de la persona que ha aceptado a Cristo. Es tener claro las convicciones por las cuales tú has creído y tú predicas y en el Dios en quien tú has creído. Cuando esas convicciones están claras y tú tienes el destino, el norte señalado, que Cristo es la meta, ahí no hay vuelta atrás, hermano.
la persona va a caminar y va a estar identificada con ese Señor que le dio la salvación, que se llama nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no tenga la menor duda, Señor. El libro de Joel, como dice Joel capítulo 2, él profetizó que en el nuevo pacto todos recibiríamos el Espíritu. En Joel 17 y 18, capítulo 2, 17 y 18. Ahora todos los creyentes, sin distinción, hermano, no hay ninguna distinción, todos recibimos el Espíritu Santo y todos somos capacitados para proclamar la palabra del Señor. Aquí, hermanos, debemos ser muy cuidadosos sobre este versículo de Joel 2. Esto quiere decir que no todos los creyentes, no todos los nuevos creyentes del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, van a tener ese don de profecía. No todos van a ser profetas o van a tener esa capacidad. Eso se ve claramente en el 1 de Corintios, capítulo 12, versículo del 28 al 30, donde el apóstol Pablo comienza a hacer preguntas como, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Y la respuesta, por supuesto, es no. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se divide en varias partes. El mismo apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, ese mismo capítulo 12, pero el versículo 29, que esto no significa que todos los creyentes del nuevo pacto van a recibir el don de profecía. Lo que sí va a pasar es que todos van a poder compartir la palabra de Dios. Eso es lo que significa hoy en día profetizar. Vamos a profetizar, vamos a hablar de la palabra de Dios. No hay invento de que tengo una nueva profecía. El Señor me reveló una palabra nueva. No, hermano. Deuteronomio 18 es claro con los pseudoprofetas que se autonombran hoy en día, que supuestamente tienen palabra profética y apostólica y póngale más apodo de hoy en día. Dice que el profeta que hablase en mi nombre, en cual yo no he puesto palabra, dice el Señor, el tal profeta sea muerto. Cuando se escribe las escrituras, el canon bíblico, se cierra el canon bíblico, se completan los 66 capítulos, los 66 libros, ya no hay más revelaciones, ya no hay más cosas que tal y como el Señor me dijo que mañana va a caer una lluvia santa, que no, hermano, todo quedó acá escrito en la palabra del Señor. Esa gente que dice que tengo una palabra nueva para ti, hermano, ¿leíste la Biblia? Dímela pues. Tengo una palabra para ti, hermano Morocho. Mira, la palabra del Señor dice así, así. Ok. Pero eso de que voy a inventar que tengo una profecía nueva, el Señor me la reveló. Yo siempre he sido cuidadoso con esas cosas porque hay que saber leer e interpretar la escritura en ese tipo de contexto, porque podemos cometer algún error. Ahora, profetizar no quiere decir que vamos a predecir el futuro, como digo ahora. En el Antiguo Testamento, los profetas recibían revelación de Dios y actuaban como una especie de predicadores. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, el apóstol Pablo describe a los que profetizan como los que hablan a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Profetizar, del verbo profeteu en griego, es lo que significa sencillamente es hablar de parte de Dios. Lo que el profeta Joel anuncia no es que todos los creyentes recibirán visiones del futuro, sino que todos tendrán acceso directo a la palabra de Dios. Y así
poder tener cómo proclamar el evangelio. Yo siempre he dicho que hoy en día, tanto personas mayores, jóvenes, niños, hay un hábito que no se ha vuelto a practicar, no se ha hecho costumbre, ni se ha vuelto a practicar, que es la lectura. Eso hay que estar, no hay que tapar el sol con un dedo. Hoy en día la juventud es floja para leer. No digo absolutamente todo, como dice el pastor, no, términos absolutos. Pero hay una gran mayoría, yo diría que el 90, 80%, la gente es floja para leer la palabra hoy de día. Y mientras no nos instruimos, no aprendemos, no leemos lo que está aquí, vamos a ser llevados por vientres de falsas doctrinas, como dice el apóstol Pedro. Cualquier videíto que tú veas en YouTube, de este tal, lo que dijo aquel fulano de tal, ajá, y lo tomamos como verdadero, sin ver, ya un momentico. Berea, en la iglesia Berea por lo menos escudriñaba y veían a ver si era verdad lo que le estaban diciendo. Hoy en día, en donde la tecnología nos hace ver y hasta creer cualquier cantidad de cosas, tenemos que tener el suficiente discernimiento de ver si es verdad lo que la persona está diciendo. Porque tanta apostasía que hay hoy en día y la gente se lo come como si eso fuera normal. Pero no, hermano, tenemos que tener la lectura, hay que leer. El derramamiento ocurrió en Pentecostés, marca una nueva era. Ahora todos los creyentes disfrutan de la morada permanente del Espíritu y pueden compartir la palabra, como dije, para edificación, exhortación y consolación. Las visiones, revelaciones y sueños por medio en que Dios se comunicaba con sus profetas en el Antiguo Testamento era porque la revelación bíblica aún no estaba terminada, como dije, como la Biblia todavía no había sido completada, el canon bíblico. Y había algo muy importante, no había tenido cumplimiento uno de los hechos más importantes, Cristo. Y ahora, hermano, como sabemos, el Señor Jesucristo ya vino por primera vez. Y no solo consumó esa obra de redención, sino que también le puso punto final a la revelación divina. Por eso es que hoy en día pseudos profetas, pseudos apóstoles, autonombrados por aquel beneficio pecuniario. Hay que tener cuidado en eso. En el libro de los Hebreos, el autor de Hebreos conecta la obra consumada de Cristo con la revelación consumada. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo es la revelación final de Dios, lo que Él quiso decirle a su iglesia. Y lo que Él quiso decirle a su iglesia ya fue revelado en los escritos de los apóstoles acá en el Nuevo Testamento. Hermano, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, no necesitas ni sueños, ni visiones, ni cosas raras. Necesitas la palabra revelada por sus santos hombres por medio del Espíritu Santo. Necesitas la palabra de Dios. Aquí tienes todo, hermano. No tienes que estar buscando ni inventando nada. Lee la Biblia. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la palabra del Señor. Ese es el medio más eficaz, es más, el único medio para tener una comunicación directa con nuestro Creador. Ahora, el apóstol Pedro les va a demostrar que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés
es una consecuencia directa de la obra de Cristo en la cruz. Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros, por medio de él, como sabéis. 23. A este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, a este Jesús clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Hermano, mira, aquí el apóstol Pedro está colocando de lado a lado dos cosas importantísimas. La soberanía de Dios por un lado, porque Él permitió que pasara esta cosa, Él es soberano. Y por otro lado, la responsabilidad humana. Le está diciendo de frente a la gente, ustedes hace poco que lo alababan y esto y hacen cosas y los milagros de los peces y tantas cosas. Y estaban después al rato gritando, crucifícale a ese Dios, a ese Jesús que ustedes clavaron. Ese es el Jesucristo resucitado. El apóstol Pedro le dice, ustedes son responsables por la muerte de Cristo, por esa decisión que tomaron. Y esto ocurrió dentro del plan soberano de Dios. Por eso es que es la soberanía de Dios. Dios permitió. Cuando su hijo le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Tenía que suceder. La soberanía de Dios. La realidad de la soberanía de Dios en la muerte del Señor Jesucristo se explica más ampliamente en dos capítulos más adelante, en Hechos 4, 27 al 28. Vamos a leer Hechos 4, 27 al 28. Dice, porque en verdad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se juntaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Soberanía de Dios, hermano. Dios decidió que eso tenía que pasar. Ellos decidieron matar a Jesús y así Dios estaba cumpliendo su plan, lo que él ya había escrito. Ahora, esto es importante porque los judíos tenían o tienen un concepto de un Mesías estilo Superman. Ellos creen que el Mesías que le iba a llegar era un rey tipo Goliat con su espada, un superhéroe. Y ese es el gran error que cometieron. Ellos no pueden entender el concepto de un Mesías que fue crucificado. ¿Cuál es el poder que tiene? Este no es ningún Mesías. A pesar de que los judíos son muy creyentes del Antiguo Testamento, de los profetas, de la Torá. Y usted sabe que desde Génesis a Malaquías, Mateo, Apocalipsis, eso es visión y sombra de Jesucristo. Cristo aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ellos en su entendimiento entenebrecido nunca entendieron eso. Y tiene que pasar por la gran tribulación hasta que entiendan, comprendan y acepten que Jesucristo es el único Mesías que tanto esperaban antes y lo van a recibir. Y es la única manera que el pueblo de Israel sea salvo. Y eso va a suceder porque eso está escrito en la palabra de Dios. Hay profecías y las profecías se están cumpliendo una tras una. Y faltan poquitas para el fin del mundo, de paso. La mente del judío cree que el Mesías que ellos esperaban, como dijera, un profeta salvador que venía volando. Superman, allá viene Batman. No, papá. Ahora el apóstol Pedro les hace ver que el Señor Jesús no solo murió conforme al decreto de Dios, sino que su muerte tampoco fue una patética y simple derrota. No. Versículo 24. A quien Dios resucitó,
poniendo fin a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido bajo el dominio de ella. La tumba no podía retener al Santo de los Santos. Dice en el versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor en mi presencia, porque está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en paz. Pues tú no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Ahora, hermano, ¿a quién se refiere acá David? Lo que él está diciendo en el Salmo 16. Todo lo que los versículos que está diciendo Pedro pues son extraídos del Salmo 16. ¿Se estará refiriendo al mismo David? No, hermano. El cuerpo de David, su tumba, los huesos están todos enterrados allá. El cuerpo de Cristo, él resucitó. Está sentado a la diestra del Señor. El cuerpo de David fue corrompido, se lo comieron los gusanos, hermano. Fíjense lo que escribe David, tantos miles de años atrás de que naciera Jesucristo. Y cómo esa profecía se cumple. Tu santo no verá corrupción. Varones, hermanos, el versículo 29. Se puede decir con franqueza del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, viéndolo, David, antes habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, el infierno, ni su carne vio corrupción, fue un cuerpo glorificado. Ahora imagínense, esos 40 días cuando Cristo les estaba abriendo las escrituras a esa gente y enseñando cómo todos estos textos del Antiguo Testamento que hablaban de él, se le estaban convirtiendo en realidad en ese momento. Salmos 16, lo que escribe David. Lo que escribe es contando lo que le iba a suceder al Señor Jesús. Y en el día de Pentecostés, Dios se lo recalca a los judíos, los que estaban ahí, lo que había pasado. El Cristo que ustedes mataron, al Mesías que enterraron, resucitó. Y sus huesos no se encuentran. Si quieren revisen la tumba de David, encontrarán los huesos allá. Pero Cristo resucitó al tercer día. Por eso que David no estaba hablando del mismo. Él profetizó que Jesús se levantaría de entre los muertos. Salmo 16, del 8 al 11, con ese cuerpo glorificado. Y dice Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos los israelitos somos testigos. Jesús resucitó de los muertos. Verso 33. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, que Él enviaría al Espíritu Santo como lo prometió. Juan 16:7 y Juan 14, como leímos. Él ha derramado ahora sobre este grupo que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, Dios Padre, le dijo al Dios Hijo, siéntate a mi diestra, donde el Señor Jesús está sentado ahora. Hebreos 1:3.
después de efectuar la purificación de nuestros pecados, el Señor Jesús se sentó a la diestra de la majestad del Padre, y donde está hasta ahora aguardando la llamada: voy por segunda vez a la tierra. Y esta vez viene bravo, dijeron amigos. Esta vez viene a jugar con vara de hierro. Versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1 y 1 Corintios 15:25. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pequeño mensaje que Pedro le está predicando a esta gente. Pedro le está predicando que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Padeció dolores en la tierra, se despojó de su investidura, sufrió hambre, tuvo sed, sintió dolor. Ese gran amor que tuvo el Señor Jesucristo por pecadores como tú, como yo, que murió, que resucitó y que fue exaltado a la diestra, ese Salvador, para darle a su pueblo arrepentimiento. Y otra cosa muy importante, el perdón de los pecados. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. El único que te puede salvar es Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y con este mensaje el apóstol Pedro le está predicando el evangelio de una forma tan sencilla, pero a la vez eficaz. La raíz del evangelio, que Cristo murió y resucitó al tercer día. Hermano, mire, nadie, así no le acepte la palabra que usted le lleve, nadie puede permanecer indiferente a la predicación de la palabra. Así sea un solo versículo que usted le lea a cualquier persona que esté evangelizando. Nadie puede estar indiferente ante el señorío de Cristo. O te rindes al señorío de Cristo o lo rechazas. Hay dos caminos. Hoy en día la mayoría de la gente rechaza este evangelio. Ellos se lo pierden. O tomas la temeraria decisión de rechazar o de desafiar la autoridad de Cristo. Y quiero decirte algo que hasta donde yo conozco, nadie que haya desafiado la autoridad de Cristo, a nadie le ha ido bien. Le habrá ido bien por algún momento, pero el final siempre es triste y doloroso para la persona. No podemos ni debemos rechazar el señorío de Cristo. Debemos rendirnos ante su presencia, reconocer lo que somos, viles, contumaces pecadores, gente que nosotros mismos no hubiésemos ido a buscar a Cristo, al Señor. Porque nunca hemos sido capaces de buscarlo. Cristo, el Señor
Dios Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga la vida eterna. Tuvo que el Señor buscarnos nosotros, porque nosotros éramos incapaces de buscarlo. O te rindes a Cristo o desafías su autoridad. Hay dos caminos. Dice el Señor, ese famoso versículo en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ese es un hermano, es una firme decisión, es un compromiso total que debemos tener. No podemos ser neutrales. ¿Con Cristo o sin Cristo? Así de sencillo. Que el Evangelio, el camino del Evangelio es difícil. Sí es difícil, no es fácil. Pasaremos cantidad de desiertos, aflicciones, cualquier tipo de problema. Y ahí es donde más nos fortalecemos, porque ahí es donde somos probados de qué estamos hechos. Si al primer momento flaqueamos, no. Quiere decir que no estábamos convencidos de verdad a quién estábamos sirviendo. Y el Señor te pone pruebas y tú vas llegando al barranco y te acercas y te acercas. Y cuando vas a llegar al barranco que ya dices tú vas a caer, tú eres mío, te dice el Señor. ¿Para dónde vas? Él te rescata, te saca de la prueba, te ayuda, te fortalece. Pero debemos siempre, en todo momento, estar arraigados, cimentados en su palabra, que es nuestra única arma para luchar contra el enemigo. Así, hermanos, llegamos a la tercera parte, que es el punto 3, que es la cosecha o el resultado de Pentecostés. Versículo 37. Entonces, oído estos, fueron compungidos. Esta palabra compungido significa que fueron traspasados el corazón. El corazón se los traspasó Pedro con ese pequeño mensaje que le dio tan poderoso. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, esta gran pregunta, ¿qué haremos ya rendidos al señorío de Cristo? ¿Qué haremos? Esta misma gente, como yo hace rato, a quien Pedro le estaba predicando, esa es la misma gente que días atrás había gritado a fuerte voz, crucifícale, crucifícale, libéranos a Barrabás. Y en este momento Pedro los tenía compungidos de corazón. Ahora, esta misma gente arrepentida se han dado cuenta de algo, que ese mismo Jesús al que ellos pedían esa crucifixión, ese era el descendiente prometido del linaje de David, el Mesías, el Salvador, Hijo de Dios. Y ya que ellos estaban traspasados por la culpa y pedían, ¿qué haremos? Pedro le dice este hermoso versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu de la vida eterna. Y esa era la única respuesta apropiada al mensaje del Evangelio. Arrepentimiento. Si no nos arrepentimos de corazón, de verdad, hermano, seguiremos en esta careta, esta vida falsa de estar un día en la iglesia y los 6 días restantes haciendo lo que nos da hacer lo que queremos. Cuando hay arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino es un cambio radical de mente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ese corazón que nos lleva
a odiar lo que antes hacíamos, nos lleva a odiar el pecado. Y nos volvemos con fe a nuestro Señor, a Dios. Y nuestra confianza va a ser siempre, o va a estar siempre depositada en Jesús, nuestro único Salvador. Ahora, Pedro le está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesús. No quiere decir que los apóstoles cambiaron la fórmula que el Señor Jesús dejó allá en Mateo, y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que le está haciendo para que marquen la identificación total con Jesucristo, reconocer la autoridad divina de Jesucristo como el Mesías resucitado y sellar el arrepentimiento para el perdón de pecado. Vi a un famoso predicador dando una explicación sobre este versículo, de que por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús y no bautizaban como había sido la fórmula que dio el Señor. Él dice que los judíos a que se le estaba predicando en ese momento ya conocían el Espíritu y ya conocían a Dios, pero ellos no aceptaban a Cristo. Entonces, el bautizo en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, es para que reconozcan la majestad y la gloria del Señor Jesús. No hay ninguna contradicción en que se bautice en el nombre de Jesús o se bautice en la Trinidad. Dice el versículo 39, porque la promesa es para vosotros, vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios os llame. Es decir, para todo el mundo. Hoy el Evangelio es para todo. El Espíritu Santo entra en la persona que acepta a Cristo y es de una vez sellado con el Espíritu. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba. Ahora, el escritor de Hechos, que es Lucas, nos explica que aquí solo tenemos una parte de este mensaje. Porque dice que con otras muchas palabras, no nos transcribió la prédica completa. Y les decía, sed salvo de esta perversa generación. Es un llamado al arrepentimiento. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra bautizaron y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Fíjate, hermano, que el día de la entrega de la ley, Moisés, ese día murieron como 3,000 personas. Y el primer día de Pentecostés reciben a Cristo y se bautizan 3,000 personas. Versículo famoso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es esa enseñanza fundamental y autorizada sobre la vida y la muerte, la resurrección de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, que es el cimiento teológico de la Escritura y la aplicación del Evangelio. En la comunión, el partimiento del pan, las cenas del Señor, y esta iglesia estaba aferrada a 4 cosas muy importantes, la iglesia primitiva. 1, las enseñanzas apostólicas, la comunión de unos con otros, coinonía, el partimiento del pan, la cena del Señor, dice que comían juntos, y persistían en la oración, eran constantes. Los versículos finales describen la vida vibrante de la iglesia primitiva después de Pentecostés, caracterizada por el temor reverente, los prodigios apostólicos, la unidad radical y la generosidad. Temor y maravilla. Dice que tenían temor y se maravillaban. La presencia del Espíritu Santo generó un profundo respeto. Es ese temor de que nos está hablando en toda esta comunidad, acompañado de prodigios, señales realizadas por los apóstoles. Alababan a Dios y gozaban del favor de todo el pueblo. Y el Señor cada día a la iglesia a los que estaban siendo salvos. Hermanos, de conclusión, finalizando ya. Hechos 2 es un capítulo lleno de esperanza y poder. Nos recuerda de que Dios
está obrando en el mundo y que Él está dispuesto a derramar de su espíritu a cualquier persona que lo busque. Este capítulo debe llevar a una inspiración a la iglesia de hoy en día a vivir una vida de fe, una vida de oración, una vida de servicios, a compartir el evangelio con todos nuestros congéneres. Y refleja ese amor, ese cristianismo, ese gran asombro que ellos tenían por la gracia. Eso que produce esa gracia poderosa del Señor Jesús y que la iglesia primitiva vivió lo que dicen los versículos finales. Compartimiento, la oración. Ahora, hermano, la realidad es que no podemos esperar el mismo impacto afuera en la calle sin tener un compromiso aquí adentro nosotros. No podemos salir a hacer la obra, a predicar la palabra, si dentro, en las cuatro paredes de este recinto, y nosotros como iglesia, no nos comprometemos, no nos unimos, así como se unió la iglesia primitiva, a practicar todas estas cosas que dice acá. Y si no, como iglesia, como hermanos, no lo hacemos, ¿qué podemos hacer afuera? Si nosotros, hay hermanos con necesidades grandísimas y nuestro corazón de piedra, quizás algunos dirán, ese no es mi problema. Yo les preguntaría, ¿tú te arrepentiste de verdad? ¿Tú tienes a Cristo? Hermano, mire, la iglesia no es un evento dominical nada más. La iglesia es todos los días, a pesar de su ajetreo, de su trabajo, de su comida, de su lavar de ropa. La iglesia no es puro el domingo. Ese gran espíritu que cambió a Pedro, que lo transformó, soberbio, altanero, ese que discutió con Cristo, por ahí en Mateo, que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Fue el mismo espíritu que lo cambió a llevar el mensaje a más de 3.000 personas. Después más adelante dice que fueron a 5.000. Y esa es la transformación genuina y veraz que necesitamos como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Hermano, debemos dejar la vida de mediocridad. Un hermano lo llamó los calientabancas. De compromiso con la obra del Señor. Hay un coro que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y nada la detiene para predicar. Pero si no nos comprometemos, hermanos, no podemos llegar a la culminación de lo que pensamos, de predicar, de llevar esa palabra, de hacer la obra como está mandada a hacer. Yendo, predicando el evangelio a toda criatura. Hermano, y si hoy en día, porque los hay personas, hermanos, que dicen que son cristianos, pero no tienen a Cristo en su corazón. Hay algo que le falta, algo que llene ese pequeño hueco en su corazón. Yo quiero recordarte que ese mismo espíritu que estuvo en Pentecostés, y que lo conectamos con nuestras acciones. Nuestras acciones lo contrictan, no se te sale. Si eres creyente verdadero. Si no has creído de verdad, nunca lo has tenido. Y es hora de reflexionar
de dar ese giro importante en la vida y realizar la palabra de Dios. Comprometerte de verdad, no de palabras, no, de hecho, de verdad. Llena tu vida de la palabra de Dios. Llena tu vida de Cristo. Da tiempo, no dejes que pase. Saliendo, Dios no libre de cualquier accidente, una moto, caminando, un carro lo atropelle. Y si no te das cuenta con Cristo, hay dos caminos, cielo o el infierno. Tú escoges el camino que tú quieras. ¿El camino ancho o el camino angosto? Cristo es patriarca. Ábrele tu corazón. Da ese paso importante en tu vida. Sé valiente. Deja el temor. Deja el miedo. Eso nada más que Cristo te ama, así está bien, pero es más profundo todo, más allá. Cristo, hay un famoso que dice: Cristo ama al pecador, pues no. Cristo nos ama a pesar de lo que somos. Miserables, pecadores, contumaces, muertos en delitos. Y aún así Cristo nos ama y espera por cada uno. El tiempo es ahora, ¿no? Amén. Soberano Dios, Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos has dejado. Esas hermosas escrituras que tú inspiraste en más de 40 hombres, Señor. Nuestro manual de conducta. En esta hora, Padre amado, te pedimos perdón. Porque somos pecadores, Señor. Estamos destituidos de tu gloria. Pero gracias a tu Hijo amado, Señor, que murió en esa cruz, en ese madero, por cada uno de nuestros pecados. Esa sangre que nos redarguye, esa sangre que nos limpia, que nos hace, Señor, ser nuevas criaturas, Señor. Transfórmanos de una vez para siempre.